Hola, bona tarda a tothom. Un cop més estem aquí per xerrar d'intel·ligència artificial. Com sabeu, aquestes xerrades aprofundeixen en diversos temes que tracta un documental que es diu AI, Intel·ligència Artificial, que està penjat a la plataforma Play de Televisió Espanyola, que he dirigit jo mateixa, i anem convidant experts que hi participen i altres que no, com és el cas d'avui, perquè avui volem parlar una mica del que passa entre la IA i el nostre cervell. Es parla fa moltes dècades a la ciència-ficció, a les novel·les i no tant a la ciència-ficció d'implantar xips cerebrals, per exemple, d'intentar igualar la intel·ligència humana o fins i tot de superar-la. També s'està parlant últimament de fer el contrari, de traslladar la intel·ligència humana als xips per millorar-los. Parlem de tot això avui una miqueta i per parlar d'això necessitem un expert, evidentment, i l'hem convidat i es diu Daniel Tornero, és professor de la Universitat de Barcelona, és el cap del grup d'investigació de cèl·lules mare i danys cerebrals i aquí el tenim, un superexpert amb neuroimplants, concretament. Hola, Daniel, què tal? Hola, bona tarda, buenas tardes. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i dedicar-nos al teu temps i al teu coneixement. Un placer. Si et sembla, per començar, comencem amb alguna que és irreal, però que hi ha algú com Elon Musk que diu que no és irreal, que ja es pot fer. Compartim un vídeo i després ho comentem, ¿vale? Otros creen que los algoritmos podemos convertiros pronto en una nueva especie de superhumanos. Una de las propuestas de cómo podríamos mantener el control sobre las máquinas es que intentemos hacernos más inteligentes. Pero la única manera de que eso suceda, según algunos, es que nos aumentemos a nosotros mismos con chips. Por ejemplo, Elon Musk ha creado una compañía, Neuralink, que se supone que crea chips cerebrales para ayudar a los humanos a fusionarse con las máquinas. Me preocupan mucho ese tipo de movimientos ahora. A medida que desarrollamos la inteligencia artificial que reemplaza a los humanos como fuerza de trabajo, Musk cree que la manera de que los humanos se mantengan al día es aumentar su propia inteligencia usando también inteligencia artificial. Se agrega un chip cerebral y ya está. El problema es que da miedo pensar que se nos pueda forzar a tener una tecnología invasiva de implantes cerebrales para conservar nuestros puestos de trabajo. Molt bé. Tu què penses d'això? Tu penses que, com a idea, tu penses que és algo real, possible? Bueno, yo creo que es algo imaginable, no posible a corto plazo, pero tenemos algunos ejemplos de que a largo plazo sí que sería posible, aunque quizá no como nos lo imaginamos, no exactamente una implantación invasiva, digamos, no una implantación que pueda ser peligrosa, sino más bien algo más, algo intermedio, no completo, no integración completa, pero sí algo que podamos usar para nuestro beneficio y que nos ayude a ser más eficientes, porque yo creo que al final todo este tema de la inteligencia o no inteligencia, al final, o del mejor uso del cerebro, tiene que ver con la eficiencia, con intentar llevar a cabo tareas cada vez más complejas y especializarnos más, porque hay un gran debate sobre qué es inteligencia, si las máquinas realmente tienen inteligencia o no, y hasta qué punto una máquina es capaz por sí misma, sin intervención de ningún individuo, de ningún ser humano, pues es capaz de hacer algo por sí sola. Entonces, yo creo que ahí es un poco ya tema filosófico, pero también hay que ser consecuente con la manera en la que se cuentan las cosas o en las que se dicen, ¿no? La terminología es muy importante y a veces esta hace que creemos cierta confusión, pero no como implantes cerebrales, pero sí como implantes a nivel global. Se están haciendo muchos diferentes tipos y yo creo que con el tiempo se irá mejorando. A nivel cerebral, todo lleva más tiempo porque no conocemos realmente cómo funciona el cerebro todavía. Es quizá el órgano más complejo, bueno, casi seguro el órgano más complejo que tenemos en el cuerpo, y todavía no conocemos, yo creo que ni el 10% de lo que somos capaces de hacer o de cómo funciona nuestro cuerpo. Quizás somos capaces de
sabemos lo que somos capaces de hacer, pero no cómo lo hacemos, cómo somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, hasta que no conozcamos en detalle todos estos procesos y cómo suceden, será muy difícil que podamos intervenir en ellos de alguna manera. Ahora mismo estamos trabajando mucho en reparar daño y creo que en ese sentido sí que se está trabajando mucho tanto en implantes como en trasplantes, ¿no? No solo en implantar artilugios, artefactos o sustancias, sino también en reparar zonas dañadas o circuitos que se han visto afectados por una enfermedad gracias al trasplante de células, por ejemplo. Hay un señor que se llama Elon Musk, que es el dueño de Tesla y de muchas otras empresas que generan tecnología punta, y el rey del Bitcoin, que aparece y dice que ha montado una empresa que existe, que tiene una web, que se llama Neuralink. Y él dice que es posible, ¿no? Entonces, claro, no es que lo está diciendo la bruja de la esquina, lo está diciendo una persona que tiene unas empresas que son líderes mundiales en tecnología. Entonces, todos nos preguntamos, ostras, ¿es posible? Y tú me contestas lo mismo que nos contestó Stuart Russell. Es que no tenemos ni idea de cómo va el cerebro, ¿no? Vamos a ver otro corte, si te parece, y comentamos a partir de ahí porque estáis él y tú totalmente de acuerdo. Para quien no sepa quién es Stuart Russell, es el autor de uno de los manuales más usados en todo el mundo de inteligencia artificial, de investigación en inteligencia artificial. O sea que es uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, ¿no? Podríamos decir. No tenemos ni idea de cómo conectar nuestros cerebros a los chips electrónicos de forma útil. No tenemos ni idea de cómo funciona la memoria. No tenemos ni idea de cómo funciona el aprendizaje, el razonamiento, ni de dónde conectar las cosas en nuestro cerebro para aumentar esos procesos o cómo diseñar los dispositivos. En ese sentido, estamos en plena oscuridad. Lo que me preocupa un poco es que el propio cerebro, de alguna manera, es capaz de adaptarse a cualquier cosa a la que esté conectado y descubrir cómo usarlo. Recientemente, los investigadores han sido capaces de conectar cerebros humanos directamente a brazos de robots. Si quiere recoger algo, son unos 20 millones de señales de control nervioso que tienen que ir a todos los músculos. Pero, ¿qué 20 millones enviamos? Eso parecía un problema muy difícil de resolver, y resultó que no teníamos que resolverlo, porque el cerebro se da cuenta él solo de lo que el brazo de robot necesita para hacer cosas. Esto significa que aunque no entendamos cómo funcionan el razonamiento, el aprendizaje, la memoria y todo eso, podríamos ser capaces de conectar las cosas con el cerebro, y el cerebro ya averiguaría cómo utilizarlas. Bueno, esto es lo que tú comentabas, ¿no? Que hay muchas experiencias de implantes no cerebrales, ¿no? De brazos, de piernas, que están empezando a funcionar y realmente no hemos conectado nada, ¿no? Nosotros, los humanos, lo ha conectado al cerebro. Esto es así. Claro, bueno, en este caso, algo beneficioso para todo ese tipo de terapias y de mejoras que se pueden implantar tiene que ver con una propiedad que tiene el cerebro humano, que es la plasticidad y la capacidad para adaptarse a cambios. Y es algo que las máquinas no pueden hacer. Una máquina, cuando se estropea o cuando tiene una tarea distinta para la que se le ha entrenado, no es capaz de hacerla. Sin embargo, el cerebro humano, una de las grandes cosas que tiene es que es capaz de aprender, adaptarse y modificar su estructura física para ser capaz de hacer cosas que en teoría no es capaz de hacer. Es decir, si implantamos unos sensores dentro de nuestro cerebro que detectan la actividad de una determinada zona del cerebro, y eso lo transferimos a una máquina que está acoplada a nuestro cuerpo, como un brazo, por ejemplo, en este caso, al principio no somos capaces de moverlo, pero con el tiempo y con la práctica entendemos, o el cerebro es capaz de darse cuenta de que cada vez que hace una cierta cosa tiene un efecto en esa máquina, en ese brazo. Y eso lo va aprendiendo, lo va almacenando y sufre un cierto número de cambios a nivel de circuitos que le permite aprender esa tarea. Y esa tarea nueva
puede ser cualquier cosa, tanto el brazo ese como cualquier otra tarea. Por eso, esa propiedad que tiene el cerebro es beneficiosa para casi cualquier tipo de implante. Por ejemplo, son muy famosos los ejemplos en los cuales cuando alguien pierde un sentido, pierde la vista o pierde el olfato o pierde algún otro, agudiza los otros. Esto también tiene que ver con este proceso en el cual el cerebro es capaz de utilizar partes del cerebro que han dejado de funcionar o que ya no sirven para lo que antes servían, es capaz de modificarlas para mejorar otras tareas, ¿no? En el caso de la gente que es invidente, pues somos capaces de mejorar otros sentidos con la masa cerebral que utilizábamos para la vista, por ejemplo. O cuando tenemos un ictus cerebral y se nos destruye una parte del cerebro, somos capaces hasta cierto punto de recuperar ciertas funciones. Y esto no significa que hayamos regenerado esa parte del cerebro, sino que la parte que ha quedado sana del cerebro es capaz de aprender las tareas que hacía la parte que se ha dañado. Esto es lo que hacéis vosotros, ¿no? Neuroimplantes. ¿Nos cuentas un poquito cómo hacéis? Porque realmente introducís cosas en el cerebro. ¿Qué sí. cosas? ¿Y para qué? ¿Y para curar qué? Lo que nosotros hacemos es utilizar un tipo celular que tiene cierta plasticidad y tiene capacidad para generar neuronas que se llaman células madre, en este caso células madre del sistema nervioso, que nos permiten reparar algunas zonas del cerebro que se han visto dañadas. Esto se lleva haciendo bastante tiempo para otro tipo de patologías. Por ejemplo, en el caso del Parkinson, que es una patología muy frecuente y que se conoce bastante bien su origen, tiene que ver con una degeneración de un grupo de neuronas muy concretas, unas neuronas que llamamos dopaminérgicas porque utilizan como neurotransmisor la dopamina, una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina, y estas neuronas cuando degeneran tienen un efecto en la actividad cerebral, en el funcionamiento del cerebro, y este efecto perjudicial es que los movimientos que normalmente hacemos y que somos capaces de realizar empiezan a fallar porque carecemos de este tipo celular y este tipo celular interviene en el procesamiento de la información motora. Entonces inyectáis células madres que van a reentrenar, ¿no? Eso es. Lo que hacemos es reparar ese daño introduciendo ese mismo tipo celular o unas muy similares. En este caso, por ejemplo, se llevan haciendo trasplantes desde del año 89, que se realizaron los primeros trasplantes de células madre en el cerebro de pacientes de Parkinson. Se hicieron en diferentes sitios. Los estudios más conocidos son los que se llevaron a cabo en Lund, en Suecia, y ahí se implantaban células de un embrión humano que se obtenía a partir de un aborto, y se obtenía la parte concreta del cerebro que da lugar a este tipo celular. Estas células tienen una cierta capacidad regenerativa, son capaces de proliferar por cierto tiempo y producir ese tipo de celular en concreto, y se implantaban, se trasplantaban en este cerebro dañado de un enfermo de Parkinson. Se vio que en algunos de estos pacientes trasplantados se producía una mejora muy importante de su capacidad motora, dejaban de necesitar ningún tipo de medicamento, de compuesto para poder mitigar esos efectos, esos efectos nocivos de la enfermedad, y las células que se habían trasplantado sobrevivían en el paciente, se integraban dentro del circuito y eran capaces de hacer la función que hacían estas neuronas dañadas, las dopaminérgicas. Y esto ahora, por ejemplo, nosotros lo estudiamos en modelos de ictus cerebral. En este caso no es un tipo neuronal en concreto, sino que es una gran zona del cerebro la que se daña, la que se ve perjudicada, y nosotros estamos intentando encontrar qué tipo de célula es la más adecuada para regenerar esa zona. Y hemos encontrado un tipo que es bastante eficiente, al menos en animales, en modelos animales, que es capaz de regenerar esa zona y de llegar a conectarse con las neuronas adecuadas, con el fin de que estas neuronas sirvan para recuperar las funciones dañadas a partir después del ictus. Para recapitular un poco, cuando estamos hablando de injertar o de introducir células madre en pacientes de Parkinson, tú dices que se lleva años haciendo, pero vamos, sigue siendo un estudio clínico. Quiero decir que mi tío que tiene Parkinson no es un proyecto de investigación, ¿no? Por dejarlo claro. ¿Y vosotros o ya se está generalizando? Bueno, ahora mismo hay
gran cantidad de países que ya están haciendo pruebas a nivel clínico, obviamente, todavía no para todo el mundo, pero cada vez más grandes. En este caso, yo de los estudios que hablaba del año 89, se llevó a cabo con unos pocos pacientes. Fueron lo que se llama una prueba de concepto, una primera demostración de que esta estrategia terapéutica era posible de hacer, y ahora se está refinando todo esto. Ya se ha conseguido encontrar una estrategia que es segura y que es fiable, y ahora se tiene que probar en qué medida se deben de realizar todos los protocolos para que siempre funcione, porque se ha visto que no en todos los casos funciona y puede estar debido a que no siempre se hace de la misma manera. Y encontrar... Para que la gente lo comprenda, esto es una investigación siempre muy larga, ¿no? Primero hay una fase animal, después una fase clínica muy medida, y hay varios pasos, ¿no? Pero en el ictus estáis en la fase animal todavía, ¿no? Sí, en el ictus solo hay un par de casos, creo que es en China que se está haciendo algún trabajo utilizando diferentes tipos de células, pero en el ictus, como decía, como la patología es mucho más compleja porque hay muchos más tipos celulares involucrados, también se destruyen vasos sanguíneos, se destruye glía, no solo neuronas. En este caso existen unos problemas asociados más grandes, o hay que solucionar más problemas que en el caso del Parkinson, que sería un problema mucho más simple que solucionar, que es un tipo celular que degenera y que se puede corregir de una manera un poco más sencilla. ¿Cómo funciona esa traslación de la plasticidad, ¿no? O sea, tú pones una célula madre y ella recupera el código de algunas células vivas que quedan, que deberían hacer su función, o el cerebro las recodifica, o se contagian, o cómo. Bueno, se ha visto que es necesario aportar el tipo celular en concreto que necesitamos, pero nosotros no podemos trasplantar células maduras, neuronas maduras, porque tienen una complejidad estructural muy grande y cuando intentamos trasplantarlas se mueren, no sobreviven. Entonces tenemos que trasplantar lo que llamamos progenitores, que son como las células que dan lugar a las neuronas y que todavía tienen cierta plasticidad. O sea, que cultiváis neuronas en la cabeza de las personas. Sí. Estas células madre, que se pueden obtener de diferentes sitios, se pueden obtener del embrión, como hacían en el 89, ahora se están produciendo en el laboratorio, también se pueden producir de manera artificial. En el año 2006, unos estudios de un investigador japonés, Shinya Yamanaka, dieron lugar a la aparición de lo que llamamos Induced Pluripotent Stem Cells, que son células madre inducidas pluripotenciales, y que nos permiten, a partir de células, por ejemplo, de la piel, una célula cualquiera, intentar, reprogramarla, como rejuvenecerla y conseguir que se convierta en una célula madre como la que da origen a todo nuestro cuerpo, ¿no? Estas células madre inducidas pluripotentes tienen todas las mismas características que tienen las células en el embrión, las células madre del embrión, y se ha visto que se pueden producir de manera controlada, con unos protocolos establecidos, y que dan cierta seguridad en cuanto a la utilización en este tipo de terapias. Lo bueno que tienen estas células es que se pueden obtener del propio paciente o se puede elegir de qué paciente se obtiene, con lo cual se eliminan muchos problemas éticos y cosas que no... Y de rechazo. Claro, se eliminan también problemas de rechazo. Por ejemplo, si yo cojo células de mi propia piel, las reprogramo, las vuelvo células madre y luego las diferencio, las convierto en el tipo celular que yo quiero, en este caso un tipo celular neuronal en concreto, podría implantármelas y no produciría ningún rechazo porque son mis propias células. Así se está llevando a cabo en diferentes estudios. Y lo que sí se está viendo es que dentro de que hay que poner una célula que sea relativamente plástica, que sea un progenitor, no una célula diferenciada, tiene que ser del tipo concreto que queremos reparar, porque uno de los problemas que se vio que aparecían en los pacientes de Parkinson trasplantados con estas células embriónicas, se vio que algunos de los pacientes tenían unos efectos secundarios importantes, como movimientos involuntarios, lo que llamamos diskinesias, que eran producidos por la producción no deseada de otros tipos celulares distintos de las dopaminérgicas. Y esto tiene que ver con la biología de las células y con el proceso que se llevaba a cabo cuando se diseccionaba el tejido del que se obtenían las células madre. Ahora los estudios nuevos que se están llevando a cabo, tanto en Estados Unidos como en Japón, en Suecia, en Inglaterra también, se están llevando a cabo con unos protocolos establecidos que garantizan
que las células se conviertan solo en el tipo celular que se requiere, con lo cual este tipo de efectos secundarios adversos pues, se podrían mitigar. Pero estas células tienen una plasticidad muy grande y de alguna manera son capaces de leer las señales que existen en el cerebro para saber por dónde crecer, por dónde emitir proyecciones. Estos axones que se llaman, que son los cables que utilizan las neuronas para conectarse, viajan por diferentes zonas del cerebro, no viajan por todo el cerebro de manera equitativa, ¿no? Entonces, las células, tienen la información necesaria para seguir estos caminos, estas vías que se están señalizadas en el cerebro y son capaces de encontrar una diana dentro del cerebro y de manera relativamente específica conectarse con células con las que tiene que conectarse. Y así volver a regenerar el circuito neuronal que se había perdido por el daño, ya sea una enfermedad o un accidente isquémico. Claro, es que las células de nuestro cuerpo están entrenadas para buscar su función en el equipo, ¿no? Salvo las cancerígenas que nos agoten, pero el resto, en principio, están entrenadas para buscar su función dentro del sistema, ¿no? De hecho, nosotros tendemos a pensar que el cerebro es, o cuando se habla del cerebro se tiende a pensar que es un órgano estanco, que es fijo, que las conexiones son fijas y esto no tiene nada que ver con la realidad. En el cerebro se están continuamente desenganchando y formando nuevas conexiones, o sea, las sinapsis que llamamos, que son las conexiones entre dos neuronas, no son continuas, no son estables, se eliminan y se regeneran continuamente. Y esto es un proceso que tiene que ver con el aprendizaje, con el refinamiento, con la memoria, con todos los procesos que tienen lugar dentro del cerebro. Y es más plástico de lo que en algún momento pensamos. De hecho, los primeros trabajos en los que se escribían las células que forman el cerebro, que fueron llevados a cabo por un español, un investigador español, Santiago Ramón y Cajal, por los cuales recibió el premio Nobel a principios del siglo pasado, él pensaba que el cerebro era algo inmutable, que no se movía, que las células que estaban ahí eran las que estaban y no se podía regenerar, ni moría nada, ni crecía nada. O sea, todo lo que había era lo que estaba y las conexiones eran estancas. Y ahora entendemos el cerebro de otra manera, mucho más plástico, mucho más cambiante y adaptable a cualquier cosa. Es interesante esta idea de que el cerebro hace muchas cosas que no nos cuenta y que no sabemos y que tardaremos mucho tiempo y aún así ya estamos interviniendo, ¿no? Con chips, con prótesis, como vosotros con injertos. Stuart Russell, por ejemplo, si te parece, para seguir charlando, volviendo a los chips, ¿no? Comparto otro vídeo de, bueno, él dice que está seguro de que veremos algo pronto o no muy lejos. Probablemente, lo primero que veremos será tecnología relativa a la memoria, porque es bastante fácil tener un chip que recibe y almacena señales, y cuando reciba una señal relacionada, libere esa información de nuevo en el cerebro. Hay quien sugiere que este tipo de cosas ya están sucediendo cuando delegamos ciertas habilidades mentales a nuestros iPhones o Androids. Utilizas un teléfono móvil, ¿verdad? Haces mensajes de WhatsApp, haces fotografías con tu móvil, grabas en tu móvil. Seguramente ya ni siquiera te acuerdas de memoria de más de 10 números de teléfono. ¿Cuántas direcciones electrónicas te acuerdas? Tus mecanismos cognitivos han cambiado gracias o por desgracia a la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de cómo sacar una raíz cuadrada? De cosas que no sabes, porque simplemente no has tomado la precaución de recordar, vas y las buscas en Internet. Y el buscador de Google es una herramienta de inteligencia artificial. Bueno, yo te quería hacer dos preguntas aquí. Él dice que seguramente lo primero que vamos a ver son efectivamente slots de memoria y estamos hablando de invasivo aquí. ¿Tú crees que lo vamos a ver esto? Realmente un slot así como la ciencia ficción que te disparan algo y te meten aquí un chip. No sé, yo no lo veo tan claro, este tipo de implantes agresivos, sobre todo a nivel de memoria, porque es uno de los procesos de los que menos conocemos. Hace un par de semanas, una investigadora española también, que trabaja en Madrid, en el CSIC,
descubrió por primera vez o fue capaz de demostrar por primera vez que en el cerebro humano adulto, en el hipocampo, que es en la zona donde se supone que reside esta memoria y todo el tema de aprendizaje, somos capaces de producir neuronas nuevas durante toda nuestra vida. Era algo que estaba todavía Esto te iba a en comentar, porque debate. justo el año pasado salió la noticia de que nunca dejábamos de producir neuronas, las personas, ¿no? Los adultos. Y ahora realmente ella ha visto que Sí. neuronas de memoria, ¿no? Sí, bueno, se publicó en una de las mejores revistas internacionales de investigación ¿Cómo se y llama la verdad ella? es que fue una revolución porque era algo que estaba muy en debate todavía, que había investigadores que eran partidarios de que sí se producían y otros que clamaban porque no. Hay un investigador también estadounidense de origen mexicano, si no recuerdo mal, Álvarez Builla, que decía que durante los primeros 7 años de vida desaparece la capacidad regenerativa de nuestro cerebro. Y Es la algo que madrileña, perdona que te interrumpa, ¿cómo se llama la investigadora madrileña? se llama María Llorens Martín, creo que es. Y bueno, es que este tema estaba muy en debate, se estaba viendo que, por ejemplo, es algo que nos diferencia de otros animales. Hay animales que son capaces de regenerar todo el cerebro por completo, incluso si se secciona la cabeza. Animales bastante sencillos, o sea, como un gusano, como un pez pequeñito, que son capaces de, cuando se seccionan diferentes partes del cuerpo, regenerarlas completamente. Eso lo sabemos de hace mucho tiempo y sabíamos que nuestro cerebro tenía una capacidad muy reducida por ese mismo hecho, porque cuando tenemos una lesión es muy grave y de hecho nosotros envejecemos por el cerebro. Los seres humanos, sobre todo en los últimos años, gracias al aumento de la esperanza de vida, inducido por mejoras dentro del sistema sanitario, obviamente, hemos visto cómo el órgano más sensible y el que más envejece es el cerebro. Tenemos demencias seniles, tenemos Alzheimer, Parkinson, diferentes patologías neuronales que nos hacen perder poco a poco las capacidades de nuestro organismo, ¿no? Y eso tiene que ver con la complejidad que tiene nuestro cerebro. Cuanto más complejo es un órgano, más difícil es regenerarlo. Eso creo que es algo bastante obvio y por eso pensábamos, o había gente que pensaba que nuestra capacidad de regeneración era muy pequeña y realmente no se sabe cuánto podemos regenerar. Lo que sí se sabe es que podemos generar neuronas nuevas. Estas neuronas nuevas están, de momento, solo sabemos que tienen que ver con el hipocampo, con las capacidades de memoria, de aprendizaje, de adaptación y al menos durante un tiempo las podemos mantener. Sí que es cierto que esta misma investigadora también demostraba que en algunas patologías, como el Alzheimer, el Parkinson y otras patologías similares, se veía como estas capacidades de generar nuevas células, nuevas neuronas en el hipocampo estaban reducidas, estaban alteradas. Y en parte es lo que caracteriza este tipo de enfermedades, que perdemos la capacidad de producir nuevas neuronas y perdemos un cierto número de ellas. Por eso todavía es algo que está en debate y no sabemos realmente hasta qué punto podemos regenerar nuestro cerebro y no lo conocemos en detalle. Pero por eso comentaba que veo difícil la implantación de chips a nivel interno, o sea, introducirlos dentro y conectarlos con nuestro hipocampo en este caso. Yo por lo menos lo veo muy difícil de implantar de esa manera, porque sí que es cierto que tenemos multitud de implantes externos que nos ayudan a hacer nuestra vida mejor. Y no quiere decir que nos volvamos más tontos, sino que evitamos hacer una serie de cosas con nuestro cerebro y ese espacio lo podemos utilizar para hacer otras cosas. Lo que haga cada uno con ese espacio extra que nos queda, porque ya no tenemos que aprender a hacer raíces cuadradas o no tenemos que memorizar todos los números de teléfono, ya es cuestión de cómo entrene a su cerebro, porque eso sí se ha visto que hay diferentes actividades cerebrales y físicas que son capaces de mejorar el intelecto, o sea, la fluidez como nuestro cerebro trabaja. Eso es muy interesante, pues la primera persona que dice esto, de todas las que he entrevistado, porque hay una visión muy demonizante de todo lo que hace el teléfono. Bueno, desde luego el teléfono no aumenta nuestra memoria, yo lo siento mucho, pero el teléfono la reduce. Eso está, yo creo que todo el mundo habla de que el teléfono es como la primera versión
teléfono inteligente de lo que es el hombre aumentado, porque ya estamos delegando, ¿no? Lo que decía Ulises Cortés, unas funciones en el teléfono. Bueno, realmente el teléfono, algún tipo de memoria, como la numérica, por ejemplo, la reduce, porque ya lo hace el teléfono, ¿no? Pero tú estás señalando otra cosa, que un espacio libre, que ese espacio libre, esa carpeta libre, se puede usar para otra cosa, ¿no? Sí, yo realmente, si el problema ya no es tanto el que tengamos el teléfono como otras muchas instrumentos que nos pueden hacer la vida más fácil. Como digo, a lo mejor antes, como no teníamos tanta ayuda externa, teníamos que hacer el esfuerzo nosotros y eso era un ejercicio mental que nos ayudaba a mejorar nuestras capacidades. Pero eso no quiere decir que por el hecho de tener el teléfono y de que deleguemos en él ciertas capacidades, dejemos nosotros de trabajar nuestro cerebro y dejemos de, por ejemplo, leer libros o hacer sudokus, que hace mucha gente, o hacer diferentes tipos de actividades mentales que se pueden hacer. No, una cosa no conlleva a la otra. Yo, por ejemplo, ahí muchas veces pongo un ejemplo a mis estudiantes sobre lo bueno que puede haber dentro de la tecnología. Estamos acostumbrados a ver partidos de fútbol y cómo durante mucho tiempo nos enfadábamos cuando había un error arbitral. Y últimamente se han añadido mejoras a estos personajes, a los árbitros, para hacer su vida un poco más fácil. Y antes tenían que percibir muchas otras cosas que ahora ya no necesitan percibir. Por ejemplo, hubo un gol famoso de Mitchell en el Mundial de México contra Brasil, en el cual el balón entró completamente en la portería, pero el árbitro entendió que no había entrado. Un gol de España que nos echó de este Mundial. Sin embargo, ahora con la tecnología que tenemos ahora mismo, hemos diseñado un aparato que permite al árbitro saber exactamente si un balón de fútbol ha pasado la línea de gol o no. Y esto lo tiene implantado el árbitro. Tiene un brazalete que le pita, que le hace una señal motora que él detecta cuando el balón pasa la línea. Y esto no le hace más tonto al árbitro, sino que le permite centrarse en otras cosas, porque de eso ya no tiene que ocuparse. Es lo que se llama el hombre aumentado, eso, ¿no? Digamos. Hombre, es un ejemplo muy sencillo de ver cómo un aparato electrónico implantado dentro de tu cuerpo te hace más poderoso, porque una cosa que antes tenías que ver con los ojos y era difícil de ver, dependiendo de la óptica que tuvieses, en este caso ya no tienes que preocuparte de eso y te puedes preocupar de si alguien ha agarrado a alguien o si están empujando al portero. Sí, yo creo que eso es una mejora. El miedo está más bien, por lo que yo veo, en que si el cerebro no ha aprendido nunca a hacer una raíz cuadrada, una cosa es que tú no la quieras hacer, yo no me acuerdo cómo hacerla, pero si me pusiera, creo que mi cerebro se acordaría de cómo hacerla, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay unas nuevas generaciones que es que, por ejemplo, la orientación no la controlan porque se orientan con Google o con lo que sea, ¿no? O con el Maps. Bueno, hay una serie de cosas que nosotros hemos dejado de hacer, pero hay una generación que nunca ha aprendido a hacerlas. Entonces se genera dependencia, evidentemente, y la pregunta que yo te la hago a ti, si el cerebro nunca ha hecho eso, ¿qué pasa si algún día te quedas colgado sin teléfono? No lo vas a saber hacer. O da igual, porque sabe hacer otras cosas el cerebro. No, bueno, eso es como te comentaba el tema, lo que hacemos con nuestro cerebro y cómo entrenamos nuestro cerebro, lo decimos nosotros. O sea, el hecho de que tú tengas un teléfono móvil y que te ayude para encontrar un cierto sitio con un navegador GPS, no quiere decir que tú, por ejemplo, no te vayas al campo y con un mapa sin el teléfono te dediques a ver si eres capaz de orientarte y seas capaz de entrenarte. Ese tipo de cosas son decisión propia. También hay, por ejemplo, aparatos que son capaces de leer un libro, de contártelo sin tener que leerlo tú. Y es tu decisión si quieres coger un libro y leerlo realmente o prefieres escucharlo. Ese tipo de decisiones son lo que hacemos con nuestro tiempo y cómo entrenamos a nuestro cuerpo, igual que también hay aparatos que son capaces de eliminar grasa simplemente sentado en el sofá porque te activan las fibras musculares sin necesidad de moverte. Pero si nosotros realmente queremos movernos, hacer flexiones o abdominales, es una decisión propia. El hecho de tener una tecnología no quiere decir que tengas que perder esa habilidad. Tú puedes entrenarla y hacer con tu tiempo lo que quieras. Y en el sistema, por ejemplo, laboral, también hay un debate muy grande sobre si las máquinas van a acabar con, o van a incrementar el paro o van a acabar con los trabajadores o no. Yo creo que todo el trabajo que se puede hacer con una máquina
deben de ser horas que el ser humano debe dedicar a vivir la vida y a hacer lo que le apetece para ser feliz. Si lo que pensamos es cuando hay una máquina echamos a un trabajador, es una mala decisión. Si ponemos una máquina para que el trabajador solo tenga que ir una hora a trabajar y el resto esté con su familia, es algo bueno para que ese trabajador tenga una calidad de vida mejor. Entonces, pero obviamente sin reducir su salario. Todo ese tipo de decisiones son decisiones que nosotros podemos tomar. No nos obligan a echar al trabajador por el hecho de tener una máquina para hacer una labor. Esa máquina puede ayudar a que las condiciones laborales de nuestros trabajadores sean mejores. No tiene por qué ser reducción de plantilla. Bueno, dentro de la lógica capitalista, quien normalmente suele ser el inversor de esa empresa que ha desarrollado esa máquina, se busca, como sabéis, otra cosa. Se busca beneficio económico, no tanto el beneficio personal, pero tienes razón. O sea, en realidad es una decisión de la humanidad eso, ¿no? Para que sus... Bueno, ese es el debate si de verdad a dónde nos lleva el capitalismo, ¿no? Claro. Tanto a nivel de destrucción del planeta como a nivel de destrucción del sistema, del propio sistema. Una cosa, volviendo al tema de la memoria, voy a compartir otro cachito de vídeo porque ya que estás aquí, te quiero hacer una pregunta a ti especialmente sobre esto. No creo que debamos tratar esto como algo inevitable, que solo porque tengamos teléfonos inteligentes debamos poner chips dentro de nuestras cabezas. Porque entonces una parte de nuestro cerebro sería propiedad de una compañía tecnológica. Ahora supongamos que tienes un chip cerebral y todos tus recuerdos de cómo tu hijo está creciendo están copiados en la nube. Ya no están almacenados en tu propia mente. ¿Qué pasa si pierdes el control financiero de tu suscripción? ¿Qué pasa si no puedes pagarla? Vosotros decidís de momento. Bueno, está hablando de la nube, ¿no? También del hecho de ceder la memoria a un teléfono o a una nube con un chip cerebral. Bueno, es ficticio y no es ficticio, porque realmente empezamos a saber dónde tenemos las cosas, pero no tanto a saber las cosas, ¿no? Y a tener muchas personas, pues toda nuestra vida en una nube, porque de repente, pues, no sé si fue Amazon o no sé quién fue, que decidió Google, ¿no? Tenía exceso de espacio y nos lo vendió. Entonces, esto, claro, aparte de que contamina un montón, ¿no? Tiene sus riesgos, ¿no? Porque al final sabemos dónde tenemos las cosas, pero no las recordamos verdaderamente. Pero si le damos la vuelta, tú que tratas con enfermedades del cerebro, ¿no? Yo siempre pienso, pero si sería maravilloso una persona con Alzheimer o una persona que tiene dificultades de memoria, que son todas las personas de más de 70 años o de 60, en realidad sería una extensión maravillosa poder acceder a un slot de memoria o a una nube que eso te recuerde tu vida o te recuerde tus teléfonos o te recuerde todo lo que no sabes, ¿no? ¿Estás trabajando en esta línea, en la línea de la memoria y del Alzheimer o de la demencia senil simplemente, o de la falta de memoria de la vejez, ¿no? Sí, bueno, se está trabajando mucho en tema de Alzheimer, se está trabajando muchísimo y se está avanzando, aunque volvemos un poco al tema de cuando tocamos un sistema que es complejo y que todavía no conocemos en detalle. Por ejemplo, por poner una comparativa, hablábamos antes del Parkinson, en el cual hay un tipo celular en concreto cuyas neuronas degeneran, y esto se conoce muy bien y se conoce con quién están conectadas y qué tipo de función hacen en el cerebro. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, la muerte neuronal que sucede es una muerte mucho más difusa, más dispersa por todo el cerebro, y precisamente el trabajo que comentábamos antes de esta investigadora madrileña del CSIC, lo que mostraba era realmente que una de las partes en las que la enfermedad afecta al cerebro es en la reducción de la capacidad que tenemos para almacenar la información, pero no sabemos realmente cómo funciona, dónde se tiene que conectar y hasta qué punto la muerte de una determinada neurona hace que perdamos esta información, ¿no? Obviamente
una de las aplicaciones más sencillas que podríamos pensar sobre la implantación de chips es lo que hacemos todos los días en nuestro ordenador cuando conectamos un disco duro, ¿no? El conectar un disco duro, el tener una memoria externa, no quiere decir que renunciemos a la memoria que tenemos ya, porque en el vídeo se comentaba que parecía que el hecho de tener una memoria externa pudiera hacer que nuestra memoria desapareciera. Estamos hablando siempre de ampliar la memoria, no de cambiarla por una electrónica, ¿no? Porque nuestra memoria va a seguir funcionando aunque conectemos ese circuito a una memoria externa, ¿no? Nosotros cada vez que vamos andando por la calle y nosotros percibimos imágenes, percibimos sonidos, percibimos olores y todo eso no lo podemos evitar. Toda esa información llega a nuestro cerebro y se almacena una y otra no, dependiendo de la atención que nosotros ponemos en esos estímulos. Pero no quiere decir que el hecho, para dejar de utilizar la memoria, deberíamos de aislarnos y de cerrar, eliminar la vista, eliminar el olfato, eliminar el habla, eliminar el oído y toda nuestra piel con la cual sentimos. Porque todo eso es información que llega al cerebro y que se almacena, sin que nosotros pongamos mucho esfuerzo. Simplemente hay que atender a una cosa u a otra. Entonces, así es como funciona, con la atención es como funciona nuestra memoria. Y yo, si entendiera este tipo de estrategias para mejorar nuestro cerebro, sería para aumentar nuestra capacidad de cerebro, no para cambiarlas. De hecho, las propias redes sociales se pueden entender como una manera de almacenar nuestra memoria, de tener fotos de toda nuestra vida almacenadas y cada vez que queremos podemos ir atrás en nuestro Facebook o Mega, o como lo quieran llamar ahora, y obtener la información de todo lo que ha pasado. Yo hay muchas veces que, por lo que sea, repaso fotos antiguas y encuentro sucesos que había olvidado en mi memoria, pero que vuelven enseguida en cuanto a un instrumento ajeno, externo, me lo recuerda y me trae ese momento y todo esto se vuelca de nuevo en mi disco duro, ¿no? Pero hay veces que si te dicen ¿a cuántas personas morenas conoces? Y te acuerdas de 20, pero te pones a ver fotos, un álbum de fotos y vas viendo que conoces a muchas más personas. Pero las que vienen a tu cabeza porque están en la memoria esta más cercana, más a corto plazo, pues son un número limitado, ¿no? Entonces, yo en ese tipo de planteamientos sí que entiendo todo ese tipo de mejoras como una ampliación, no como un cambio. De hecho, hay todo ese tipo de temas, no sé si, supongo que las personas que nos puedan escuchar conocen la serie Black Mirror. En esta serie, que tiene que ver con futuros que pueden suceder, de todo este tipo de mejoras tecnológicas que pueden suceder, cómo impactarían de alguna manera en nuestra vida y cómo dentro de un ambiente bastante dramático, pues los problemas que puede conllevar. Y uno de ellos es precisamente eso, el tener una memoria almacenada que somos capaces de reproducir o de traer en cualquier momento, simplemente tocándonos en una parte de la cabeza. Entonces, este tipo de dispositivos podrían servir y podrían ser beneficiosos. Yo no creo que ningún avance tecnológico sea perjudicial. Lo perjudicial es la manera en la cual lo utilizamos. Por ampliar un poco esta visión, tendemos a pensar que nuestra memoria o nuestro cerebro funciona gracias a las neuronas. Pero hay una historia bastante curiosa de la historia de la ciencia que tiene que ver con Einstein, con Albert Einstein, que cuando falleció, su cuerpo llegó al anatómico forense, donde estaban intentando investigar por qué había muerto, como se suele hacer con todos los cuerpos, y hubo una persona allí, una persona que entendió la importancia que tenía esta persona, este cadáver, y guardó, sin tener permiso, el cerebro de Albert Einstein, lo fijó, lo preservó y lo mantuvo y lo envió a un amigo para estudiarlo, porque pensó que podía despejar muchas claves de lo que tiene que ver con la memoria o con la inteligencia, porque esta persona se considera una de las personas más inteligentes de la historia, un visionario, ¿no? Entonces, cuando estudiaron este cerebro se dieron cuenta de que el número de neuronas y el número de conexiones era similar al de cualquier otro humano. Sin embargo, vieron que había otro tipo celular que era el que estaba especialmente incrementado en este cerebro de Albert Einstein, y eran los astrocitos, que desde un principio no se pensaron que tuvieran nada que ver con la actividad neuronal ni con la
ni con la inteligencia, ni con ningún otro proceso. Se pensaban que simplemente estaban ahí para alimentar a las células, a las neuronas, y para darles el entorno que necesitan para sobrevivir. Pero poco a poco, durante los años, ha ido tomando más protagonismo este tipo celular. Y ahora sabemos que gran parte de nuestras capacidades y de nuestra actividad neuronal depende de este tipo celular distinto, que lo que hace es modular las conexiones entre neuronas, porque se colocan muy cerca de ellas y permiten que esta actividad, esta transmisión se module, sea más fuerte o más débil en algunos momentos, o se acentúe cuando es necesario, y todavía no sabemos si esto tiene que ver también con la memoria. No tenemos por qué a lo mejor implantar neuronas para ser más listos. A lo mejor hay que poner astrocitos. También, por ejemplo, se sabe que cuando implantamos astrocitos humanos a un cerebro de un ratón, esto se ha llevado a cabo, se llaman quimeras, se producen quimeras humanas dentro de un ratón, se ha visto que estos ratones tienen mucha más capacidad de aprendizaje y son más inteligentes que otros ratones que no tienen estos astrocitos. Con lo cual, se está empezando a pensar que no todo tiene que ver con las neuronas, no todo tiene que ver con las conexiones. A veces la modulación entre conexiones es más importante que la propia conexión en sí. Es que es tanto lo que no sabemos y lo que nos falta por conocer, que sería, a mi modo de ver, muy difícil de pensar en que esto se pueda aplicar. Ahora te propongo un salto al futuro. Comentabas antes que bueno, una de las limitaciones de las máquinas y de la inteligencia artificial es que no es general, que es concreta, ¿no? Tú le enseñas a programas una máquina, unos algoritmos para que hagan esto y hacen esto. Y luego quieres, por ejemplo, ajedrez, ¿no? Y ahora quieres que jueguen a las damas y tienes que volver a empezar, ¿no? De cero. Cosa que el cerebro humano no, porque el cerebro humano no usa, no sé si son las neuronas o no son las neuronas, algo tendrán que ver, pero usa el saber de un aprendizaje para otro, ¿no? Está más conectada a nuestra manera de funcionar o de resolver asuntos. Los algoritmos tenemos una meta en el futuro: la inteligencia artificial general. ¿Inteligencia artificial general? Bueno, pues es lo contrario de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos la inteligencia artificial muy específica. En inglés le llaman tool AI, inteligencia artificial de herramienta, ¿no? Que se entrena, se diseña un sistema para que haga muy bien una única tarea y nada más. El objetivo de la inteligencia artificial general es que, sin tocar nada, prácticamente adaptando muy poquito, se pueda reaprovechar un sistema que se ha diseñado para hacer una tarea, para hacer otra tarea distinta. El ejemplo de los juegos, un ejemplo muy tonto. Actualmente estos sistemas que aprenden a jugar al ajedrez, solamente saben jugar a eso. Pues si quieres entrenarlo para que juegue a otro juego, mucho más sencillo, yo qué sé, las damas, o no tienen la más mínima idea. O sea, no tienes que entrenar desde cero. Me metí en este campo hace mucho tiempo con esa idea en mi cabeza. En los años 60 la gente decía que en una generación habríamos generalizado la inteligencia artificial. Y aquí estamos en 2020 todavía haciéndonos la misma pregunta. En 50 años estamos traduciendo multilingüe. Para aprender a hablar tardamos siglos. No entiendo por qué la gente no ve que podemos llegar. Con las máquinas actuales probablemente no, con los métodos actuales probablemente no, pero hay mucho dinero y mucho interés invertidos en lograrlo. Entonces, a largo plazo sí. Y sí, a largo plazo puede ser, pero estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, está claro que la inteligencia artificial tan lista no es, porque hay que enseñárselo todo de cero cada vez que varías un mínimo la tarea, a diferencia de nosotros, ¿no? Yo creo que vosotros estáis haciendo algo que va en el camino contrario, porque se habla mucho de ver cómo las máquinas copian nuestra inteligencia, cosa que no sabemos todavía ni lo que es, pero bueno, copia y ni la teníamos definida ni nada, copia unas partes de la inteligencia. Pero en realidad el camino contrario también es muy interesante, creo que lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Que es que un chip o una máquina se pueda inspirar en nuestro modelo cerebral, ¿no?
¿Qué estáis haciendo? Que es muy interesante el camino contrario. Sí, bueno, es que en temas de inteligencia, como decíamos antes también, el término inteligencia para describir lo que hace una máquina todavía está en debate. Entonces, porque para mí eso tiene que ver con el análisis de datos, con el procesamiento de datos, con la computación de datos y con elaborar predicciones a partir de esos datos, ¿no? Pero el cerebro humano es capaz de imaginar cosas de las que no tenemos ningún dato. Es capaz de crear cosas de las que no tenemos ninguna evidencia. Y por poner un ejemplo, cuando no conocíamos cómo funcionaba el universo, le dábamos una explicación mágica, ¿no? Una explicación mística, y creamos religiones. Conforme hemos ido avanzando en el conocimiento, pues nos dimos cuenta de que todo era una ficción que nosotros nos habíamos creado para explicar cosas que no teníamos modo de explicar, ¿no? Pues eso una máquina no lo puede hacer. Bueno, no todo. Una máquina no puede... precisar que hay gente que todavía piensa que... Ya, bueno, algunos. Dios creó todo eso. Pero eso, que la máquina eso no lo puede hacer. Cosas abstractas por ejemplo, idear una teoría como la de las que ideaba Einstein sin tener ningún conocimiento de los datos que conllevaban todas esas teorías. Es imposible que una máquina pueda hacer eso. No lo va a poder hacer nunca porque siempre tienen que trabajar en datos y en cosas que han pasado y reproducir hechos que tienen muchos datos y que son capaces de calcular una probabilidad. Entonces, nosotros pensamos que una buena manera de mejorar esas máquinas, que tienen varias deficiencias, no solo esa, también otras, era incorporar elementos vivos a estos chips, ¿no? Y un proyecto que se ha ideado y que está financiado por la Unión Europea, que llevamos a cabo junto con otros laboratorios de toda Europa, pretende estudiar cómo diseñar, modelar y entrenar una red neuronal biológicamente propiamente dicha, vamos, no una red neural como la que hablan los informáticos, sino una red de neuronas creada en el laboratorio. Nosotros ahora conocemos cómo funcionan, cómo tienen su actividad, cómo se conectan más o menos, y podemos modular esa actividad de diferentes maneras. La idea de este proyecto es intentar aprovechar todo ese conocimiento para diseñar un circuito con estas neuronas humanas que sean capaces de conectarse a elementos electrónicos y aportarles esa falta que tienen de diferentes capacidades. Por ejemplo, capacidades como regenerarse de manera natural. O sea, las neuronas o los circuitos generados por las neuronas son capaces de autorrepararse. Como comentábamos antes, en el caso de un ictus cerebral, cuando una zona del cerebro muere, la zona sana es capaz de modular su actividad con el fin de reparar ciertas funciones que llevaba a cabo la zona dañada. Esto lo hemos visto también in vitro, en una placa de cultivo. Hemos visto cómo cuando dañamos un grupo de neuronas que forman un circuito, al principio todo el circuito siente ese daño, pero con el tiempo empieza a entender que esas neuronas ya no están y aprende a seguir funcionando, evitando ese grupo de células que han fallecido, que han muerto o que ya no están. Ese tipo de cualidad, por ejemplo, es una cualidad que los ordenadores o las máquinas nunca van a poder tener, porque no son capaces de amoldarse a los cambios de una manera, digamos, precisa o con capacidad de regeneración, de recuperar ciertas capacidades, ¿no? Tampoco suelen tener respuestas flexibles. Ahora se está mejorando mucho en eso, en que no todo es sí o no. Con la inteligencia artificial o este tipo de computación que almacena muchísimos datos, da lugar a respuestas, algoritmos que son capaces de ser ambiguos, de mostrar cierta indiferencia, de mostrar incluso ciertas características que se aplican a humanos, aunque ellos lo hacen de manera repetitiva, o sea, copiando lo que han visto en diferentes tipos de conversaciones. Entonces, todo este tipo de fallos que todavía tienen las máquinas son capaces de suplirse si incorporamos estas células, y estas células son capaces de aportar cierto número de características beneficiosas, que mejoran procesos, que son capaces de adaptarse mejor a cambios. Por ejemplo,
Una de las aplicaciones en las que de cara al futuro se piensa incorporar este tipo de dispositivos sería cuando enviamos un aparato, un robot a otro país, a otro planeta, a Marte o a otro planeta. Intentamos que esa máquina funcione durante mucho tiempo. Si incorporamos algún elemento vivo, podemos ser capaces de que esa máquina funcione más tiempo, gaste menos energía, porque las células humanas son muy eficientes y gastan muy poca energía, y además también se pueden adaptar a cambios que puedan suceder. Entonces, esas máquinas podrían tener cierta plasticidad. Obviamente es algo casi filosófico, pero en cualquier caso, el conocimiento de las redes neuronales que somos capaces de generar en el laboratorio a partir de células madre humanas nos ayudan también a entender cómo funciona el cerebro. Y poder incorporarlas dentro de máquinas es una posible aplicación de todo este conocimiento que en el futuro puede dar lugar a una revolución también de este campo. Tú dices que es filosófico porque es una línea de investigación embrionaria, ¿no? Que estamos muy lejos de tener un circuito, o sea, un chip impreso que funcione con las capacidades de una red neuronal humana, ¿no? Sí, ahora mismo en este proyecto se intentan sentar las bases del conocimiento para poder pensar en cómo hacer la aplicación, ¿no? Hay aplicaciones mucho más cercanas, que podrían ser menos ambiciosas y que se podrían llevar a cabo utilizando esta tecnología, pero este proyecto en concreto es un proyecto que compite en una categoría que tiene que ver con proyectos muy visionarios, con un alto índice de riesgo, que no sabemos si vamos a sacar resultados que lleven a un avance importante, pero potencialmente es muy interesante. Entonces, este tipo de proyectos se financian para eso, para intentar hacer cosas muy, muy rompedoras que sean capaces de suponer una revolución en un campo en concreto. En este caso, la unión de la neurociencia con la inteligencia artificial o la computación. Hombre, es alucinante. Me parece a mí alucinante. Que por muy filosófico que sea, creo que vale la pena. También me da un poco de miedo, si te digo la verdad, porque de eso a dotar a las máquinas de conciencia tampoco hay tanto. Bueno, sí, hay mucho en tiempo, pero va por ahí un poco la idea, ¿no? Como tampoco sabemos lo que es la conciencia ni qué nos genera nuestra propia conciencia. Como llevamos un montón de rato hablando, si te parece, vamos a hablar del paso siguiente, porque hay una cosa que es la inteligencia artificial general, ¿no? Y luego ya lo siguiente, que sí que es también un tema filosófico de momento, pero del que se ha escrito mucho, investigado mucho, es la singularidad. Compartimos un momento un vídeo para quien no esté al tanto del tema. Algunos creen que los algoritmos podríamos llegar a decidir el devenir de la especie humana. Este escenario futuro se llama singularidad. La singularidad es un punto en el que hay una explosión de tecnología y ningún humano no mejorado o aumentado puede entender lo que la tecnología es capaz de hacer. La singularidad es un concepto que, cuando oyes que la gente habla de él, te preocupas. Yo no creo que vaya a haber singularidad en los próximos 100 años. Es que no lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, yo cuando oigo hablar de singularidad, pues no sé, ya no me lo creo, ¿no? La singularidad se basa en una hipótesis que, en mi opinión, no es del todo correcta. La hipótesis básica es que el crecimiento es exponencial y que, por lo tanto, llegará un momento en que la inteligencia artificial seguirá también una especie de ley exponencial y llegará a ser súper inteligente porque se diseñará a sí misma. Ya no somos nosotros, las inteligencias artificiales que diseñarán nuevas inteligencias artificiales mejores y así sucesivamente. Y esto generará un crecimiento exponencial y llegaremos a unas superinteligencias. Gente como Ray Kurzweil y muchos transhumanistas del pasado
Han estado muy entusiasmados con el crecimiento exponencial, por la posibilidad de que los avances en inteligencia artificial aumenten exponencialmente con el tiempo. Los progresos en software no son exponenciales, ni mucho menos, ¿no? Y lo que hace falta es no solamente hardware rápido, sino buenos algoritmos. A científicos como Nick Bostrom, Bill Gates, Max Tegmark, Stephen Hawking, les ha preocupado el hecho de que pudiéramos perder el control de la inteligencia artificial. Si es realmente capaz de engañarnos, ¿por qué iba a ser benevolente con nosotros? ¿Por qué iba a preocuparse por nosotros? No sabemos realmente cuáles serían los objetivos de una inteligencia artificial avanzada. Bueno, la singularidad está muy lejos y otros dicen que no tanto, no sabemos esto, ¿no? Pero es ya un mundo en el que nosotros no pintamos nada, más o menos. Y gracias a nosotros, por otro lado. Entonces, pero sí que el trabajo de investigación que estás haciendo tú nos lleva a pensar esta famosa idea de si las máquinas van a tener alguna vez conciencia o no van a tener conciencia. Y Susan Schneider hace referencia. Ella ha investigado esto para la NASA, de hecho, desde un punto de vista filosófico, ¿qué habría que preguntarle a una máquina que tuviera conciencia para hacerle un test para saber si esa máquina iba a ser buena con la humanidad o no? Que también es una investigación, como ves, muy, muy filosófica, pero financiada por fondos científicos, ¿no? Y esto que estáis haciendo vosotros hace pensar, claro que sería un camino muy, muy, muy allá, ¿no? Pero trasladar el funcionamiento de un cerebro humano o de cualquier tejido humano a una máquina, pues no deja de... No sabemos dónde está la conciencia, quizás se la estamos traspasando o se la estáis traspasando al final, ¿no? ¿Tú crees que veremos, la pregunta final es, ¿tú crees que veremos algún día máquinas con conciencia? ¿Y tú crees que las máquinas con conciencia serían buenas con nosotros? Bueno, yo creo que no. Creo que no lo veremos y como, bueno, coincido un poco con lo que se comentaba también en el corte sobre que quizá esta visión está un poco simplificada, digamos, y el crecimiento exponencial no siempre sucede de esa manera. El problema que veo es que no podemos introducir algo en una máquina que ni siquiera sabemos dónde está, dónde radica, de dónde viene, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo utilizamos la tecnología para intentar solucionar problemas y incluimos mejoras en los aparatos, incluimos, por ejemplo, mejoras en la velocidad con la cual las máquinas funcionan, aumentamos la memoria, la capacidad de procesar datos o de llevar a cabo diferentes funciones, pero no sabemos cómo dar conciencia a una máquina, no sabemos cómo darle sentimientos, cómo darle esta inteligencia humana que nos caracteriza, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo funciona, entonces sería complicado de pensar en implantarla. Sabemos cómo funciona un circuito, cómo dos neuronas son capaces de comunicarse, entendemos más o menos la biología que existe, pero cómo se traslada eso, es decir, no sabemos qué nos diferencia de otros animales para que nosotros actuemos como actuamos y ellos actúen como actúan. Porque no sabemos qué nos diferencia exactamente a nivel molecular de otro animal, digamos, inferior, para explicar la diferencia a nivel de capacidades que nos separan, ¿no? Entonces, si no conocemos eso, sería muy difícil. Yo creo que el crecimiento exponencial sucede en muchas cosas, tiene muchas limitaciones, no siempre se cumple, hay que tener en cuenta muchas variables y yo creo que desgraciadamente nuestra sociedad tiene otros problemas más importantes que seguramente alteren nuestra vida futura antes de llegar a ese punto en el cual una máquina pueda tener conciencia. Stuart Russell, por ejemplo, decía, bueno, pasaba lo mismo con la energía nuclear y dijeron, no, imposible, no lo vamos a conseguir nunca y al día siguiente lo consiguieron, ¿no? Que es una historia mítica. Pero... Eso es cierto. Justo el día antes de que se consiguiera la fusión... Los Rutherford, ¿no? Dijo... Decía que eso iba a ser imposible. Sí, siempre decimos eso, que ahora mismo sería imposible, pero mañana puede que ya no.
Entonces, todos estos avances yo creo que suceden más que exponencialmente, suceden en escalones y estos escalones tienen que ver con muchos factores, incluso con inversión. Pero lo que sí está claro es que hay otros factores ambientales que nos deben de preocupar también y que también hay que preocuparse de ellos a nivel de sociedad, porque van a determinar nuestro futuro de una manera más determinante que otras cosas, ¿no? No creo que el futuro de la humanidad sea ser exterminados por un grupo de robots que sean capaces de controlarnos. Si nosotros diseñamos los aparatos, si nosotros diseñamos las máquinas, no tienen por qué volverse contra nosotros. De hecho, llevamos mucho tiempo diseñando máquinas y nunca una cortacésped se ha atendido a atacarnos o algo así. Si nosotros diseñamos una máquina para mejorar nuestra vida, no creo que acabe empeorándola. Te voy a poner para terminar ya una frasecita a la final del documental. La cuestión es, ¿cómo controlaremos los seres humanos cosas que son más poderosas y más inteligentes que nosotros? Si le preguntáramos a los chimpancés y a los gorilas, ¿qué tal os va a vosotros? Ellos dirían, es un desastre para nosotros que estos humanos hayan llegado, porque nuestra especie, los gorilas o los chimpancés, ya no tiene futuro, a menos que los humanos sean amables con nosotros y nos pongan en un zoológico. Y eso es todo. Creo que no queremos estar en esa situación. Está claro que está hablando de una visión futurista de más que de un hombre aumentado, un hombre o una especie humana superada y controlable, ¿no? De un update que en realidad nos dejaría en mal lugar. ¿Tú esto lo ves completamente? Yo realmente no pienso que eso sea algo cercano ni posible en un corto tiempo. Y sí que hay ejemplos y la evolución es un ejemplo claro de cómo el tiempo al final hace que las cosas vayan cambiando y que una especie que deriva de otra que se ha quedado atrás es capaz de cambiar el mundo por completo, convertirlo en otra cosa y dominar al resto de especies. Bueno, si se puede decir dominar. Al final la inteligencia lo que nos ha permitido es darnos la capacidad para destruir nuestro propio planeta, ¿no? Un poco. En cualquier caso, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy porque también representas una parte de la inteligencia artificial o de la evolución tecnológica que no está relacionada con ganar dinero, sino con mejorar la vida de las personas, claramente. Porque curar un ictus o curar un Parkinson o intentarlo al menos, está relacionado sin duda con algo positivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos has contado cosas súper interesantes. Ha sido un placer. Si te quieres despedir, nos despedimos a la vez. Bona nit, Muy bien. bona tarda, fins a la propera, fins al proper mes. Adéu. Gràcies. Adéu.